Continuando con la exposición y gracias al precedente que ya ha indicado mi compañero, el maestrante Cristian Villalba, voy a hacer referencia al procedimiento para construir un instrumento de medición cualitativo. Lo primero que debe tomarse en consideración son las redefiniciones fundamentales, lo cual hace alusión a la claridad de los conceptos o variables de investigación. En segundo lugar, debe practicarse una revisión enfocada de la literatura, revisar los temas asociados con nuestra investigación y de los instrumentos de medición o recolección de los datos. En tercer lugar, debe identificarse el dominio de las variables a medir y sus indicadores. Esto hace referencia a que debe señalarse con precisión los componentes, dimensiones o factores que integran la variable. En cuarto lugar, debe elaborarse una prueba piloto. En quinto lugar, debe construirse o diseñarse el instrumento. En sexto lugar, debe tomarse las decisiones clave, lo cual hace referencia y se relaciona directamente con elegir un instrumento ya utilizado en otros estudios y adaptarlo a construir uno nuevo, resolver el tipo de instrumento, ya sea un cuestionario, escala de actitudes, hojas de observación y formato, y determinar el contexto de administración. En octavo lugar, procede la elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. En noveno lugar, hace referencia al entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Y en noveno lugar, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento relacionadas con la solicitud de la debida autorización para la recolección de los datos a las organizaciones, líderes comunales, autoridades, instituciones, entre otros. Ahora, pasando a los tipos de instrumentos de medición cualitativa, tenemos en primer lugar la entrevista cualitativa, la cual se subdivide en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Como entrevista cualitativa, debemos entender que hace referencia a una comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto en estudio, con el propósito de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema. Tenemos en primer lugar que esta entrevista cualitativa se divide en estructurada. En este caso, el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. En segundo lugar, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos y preguntas. En este caso, el entrevistador tiene la libertad de agregar preguntas adicionales. En cuanto a las entrevistas no estructuradas o abiertas, se fundamenta en la guía general con temas específicos y el entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarla. En cuanto a los tipos de instrumentos de medición cualitativa, tenemos la observación. Ya al hacer referencia a la observación, debemos entenderlo como un registro visual de lo que ocurre en una situación real. Lo que se va a observar está determinado por lo que se está investigando. Se observan características y condiciones del individuo, conductas y comportamientos. Entre los instrumentos de observación, se lleva en el registro en listas de control u hojas de cotejo, lo cual son aquellas que permiten registrar si ciertas características están o no presentes en el sujeto, fenómeno, situación o material en estudio. Y los registros anecdóticos, ya sea con interpretación o sin ella, que son breves descripciones que hace el observador de las conductas observadas en sus sujetos de estudio, en diferentes situaciones y que consideran significativas en función de los propósitos de búsqueda. Otro tipo de instrumento de medición es el cuestionario autoadministrado, el cual se trata de un instrumento indispensable para llevar a cabo entrevistas formalizadas. ¿Puede este instrumento usarse independientemente de las entrevistas o no? Son entregas al correspondiente de un cuestionario para que en este caso la persona que va a ser entrevistada consigne por sí mismo la respuesta, por la similitud de los instrumentos empleados. La escala tipo Likert
hace referencia a un nivel de medición ordinal. Consiste en una serie de ítems o juicios entre los cuales se solicita la reacción del sujeto. El estímulo, en este caso considerado ítem o sentencia, se presenta al sujeto que representa la propiedad que el investigador está interesado en medir, y las respuestas son solicitadas en términos de grado, de acuerdo o en acuerdo o desacuerdo que el sujeto tenga con relación a los ítems en particular. Y el escalograma o la escala de Goodman tiene las características de presentar los resultados en un orden jerárquico. Actualmente se le conoce como escalograma, y precisamente es por la medición que se presenta a través de una guía tipo escala. Entre las diferencias de los tipos de instrumentos de medición cualitativa, tenemos en primer lugar la entrevista. En cuanto a la entrevista cualitativa, es una conversación generalmente oral entre dos personas, de los cuales uno es el entrevistador y el otro es el entrevistado. En cuanto a la observación, en este caso la investigación cualitativa, se puede utilizar como instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Por eso se le ha denominado como el método más utilizado por quienes se orientan conductualmente. En cuanto al cuestionario, a diferencia del cuestionario autoadministrado, en la cual se puede utilizar de varias maneras para capturar información, ya sea de manera autoadministrada, por correo electrónico, página web, o a través de una entrevista personal o telefónica. En lo que hace a diferencia de la escala tipo Likert, que es básicamente un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Cada afirmación que se presenta y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o características de la escala. Y a diferencia de las anteriores, la escala de Goodman o el escalograma se usa para atender con propiedad aspectos relacionados con habilidades, hábitos, intereses y actitudes sociales y científicas, además como intereses de tipo artístico, y proporciona el uso de estrategias valorativas importantes como autoevaluación y coevaluación. De esta manera concluyo lo que hace referencia a los instrumentos de medición cualitativa y la importancia que estos representan dentro de la investigación, esperando haber cumplido con las exigencias que al respecto se han impuesto en esta asignatura.